La tormenta de Sofía. Hubo un verano cuya fecha nadie mencionaba. Se lo recordaba solo como el verano de la gran tormenta. Nunca antes se habían visto olas tan inmensas cruzar el Golfo de Finlandia desde el este, y la fuerza del viento ascendía hasta 70 nudos. Pero lo verdaderamente impresionante era la altura que alcanzaban las olas, y una longitud sobre la que resultaba difícil ponerse de acuerdo, pero no había dudas de que era significativa. Sucedió al final de la semana y la radio había predicho vientos suaves y variables, por lo que todos los barcos habían salido equipados para un clima hermoso. No se sabe cómo se las ingeniaron para hacer frente a semejante tormenta, que se desató en apenas media hora y llegó a su máxima expresión en solo minutos. Luego comenzaron a girar los helicópteros del gobierno para rescatar a los que quedaron atrapados en las rocas o en el fondo de sus embarcaciones llenas de agua. Los helicópteros aterrizaban en cada islote donde había algún vestigio de vida y anotaban prolijamente el nombre del lugar, así como de los supervivientes. Ojalá la gente hubiese sabido desde el primer momento que todos estarían a salvo. Así habrían podido dedicar toda su atención y admiración a la tormenta. Años después, quienes vivían en la costa, cada vez que se encontraban, no podían dejar de rememorar cómo había sido, dónde estaban en ese momento y lo que habían hecho cuando llegó la tormenta. El día estaba cálido y envuelto en una bruma amarillenta. Largas olas surcaban el mar, formando un oleaje apenas perceptible. Más tarde se hablaría mucho sobre la bruma amarilla y las olas, y a muchos les recordaron los tifones de sus libros infantiles. El agua, por otra parte, estaba inusualmente brillante y mucho más baja de lo normal. La abuela preparó jugo de frutas y sándwich. Metió todo en una canasta y los tres se dirigieron a Norra Grascal, a donde llegaron cerca de las 12. El padre de Sofía arrojó 2 redes por estribor mientras la abuela remaba. Norra Grascal se reconocía por su aspecto de profundo abandono y algo melancólico, pero a ellos les gustaba mucho y nunca podrían dejar de ir allí. La casita vacía del piloto era alargada y baja. La base de piedra había sido construida por los rusos y estaba enganchada en la roca con grandes ganchos de hierro. El techo se había derrumbado, pero la pequeña torre cuadrada del centro se mantenía intacta. Cientos de golondrinas daban vueltas alrededor de la casa con agudos silbidos. La puerta estaba cerrada con un gran candado enmohecido y la llave no colgaba junto a la puerta. Era difícil divisar la escalera. Las ortigas la cubrían como a una pared. El padre se sentó a trabajar en la orilla. Hacía mucho calor. Las olas ya eran muy altas y la fuerte luz amarilla que se cernía sobre el agua le molestaban los ojos. El padre se apoyó contra la roca y se fue adormeciendo. «Creo que habrá truenos», dijo la abuela, «y el pozo apesta más que de costumbre». «Está lleno de basura», dijo Sofía. Miraron hacia abajo, por el agujero estrecho del pozo, a través de todos los anillos de cemento que se hundían en la oscuridad. Los pozos siempre olían mal. Luego miraron el montón de basura que habían abandonado los pilotos. ¿Dónde está tu papá? Duerme. Esa es una buena idea, dijo la abuela. Despiértame si haces algo divertido. Escogió un lugar de arena firme entre los arbustos. ¿Cuándo vamos a comer? ¿Cuándo vamos a nadar?, preguntó Sofía. ¿Y cuándo iremos a recorrer la isla? ¿Vamos a comer o bañarnos o no vamos a hacer otra cosa que no sea dormir?
Hacía calor y todo estaba tranquilo y silencioso. La casa se encogía como un animal largo y plano, y sobre ella volaban golondrinas negras, chillando y cortando el aire con alaridos penetrantes como cuchillos. Sofía caminó hasta la playa y regresó, ya que alrededor de la isla no había más que rocas y enebros, y piedras planas y suaves, y matas de hierba reseca. Cielo y mar estaban velados por aquella niebla amarilla que era más fuerte que el sol y lastimaba la vista. Las olas se elevaban como colinas y estallaban violentamente contra la playa. El concierto del oleaje era tremendo. «Dios mío, que pase algo», rezó Sofía. «Estoy muerta de aburrimiento. Amén». Tal vez el gran cambio se produjo cuando las golondrinas hicieron silencio. El cielo parpadeante de pronto estaba vacío. Ya no habían pájaros. Sofía esperaba. La respuesta a sus oraciones ya flotaba en el aire. Observó el mar y vio que el horizonte ennegrecía. La negritud emergió, se ensanchó y el mar se estremeció de terror y expectación. Se acercó más. En un silbido agudo, el viento llegó a la isla y luego volvió a detenerse. Sofía esperaba en la orilla, donde la hierba yacía como una trampa de luz. Ahora una nueva oscuridad se extendía de pronto sobre el agua. Era la tormenta, la gran tormenta. Corrió hacia ella y sintió que el viento la abrazaba muy fuerte. Estaba fría y resplandeciente, y comenzó a gritar fuera de sí: «¡Sopla! ¡Sopla!». Dios le había enviado su propia tormenta y el agua subía. En su infinita benevolencia arrojaba tremendas masas de agua que cruzaban las rocas y cubría la hierba costa arriba hasta meterse torrencialmente entre los enebros. Y los pies de Sofía, curtidos por el verano, chapoteaban contra el suelo, mientras corría agradeciéndole a Dios. Todo se volvió vértigo y emoción. Por fin pasaba algo. El padre despertó y se acordó de las redes. El bote golpeaba contra la orilla y los remos saltaban de un lado a otro. El motor se estrelló contra la playa y quedó enmarañado entre las algas. El padre soltó las amarras, empujó el bote e intentó remar. Enormes olas rodeaban la isla como montañas curvas. Sobre él se inclinaba el cielo amarillo, vacío y deslumbrante, y allí estaba Dios, concediéndole a Sofía su tormenta perfecta, mientras por toda la costa reinaba la misma confusión y sorpresa. En la profundidad de su sueño, la abuela sintió el retumbar del oleaje contra las rocas y la tierra. Se incorporó y escuchó el mar. Sofía se echó de espaldas junto a ella y gritó: «¡Es mi tormenta!». Le rogué a Dios por una tormenta, y aquí está. «Genial», respondió la abuela, «pero tenemos las redes en el agua». Nunca resulta fácil recoger las redes solo, y con viento es casi imposible. El padre puso el motor en punto muerto y comenzó a tirar de las redes. La primera emergió bastante bien, apenas con un desgarro, pero la otra estaba enganchada en el fondo. De modo que detuvo el motor y trató de tirar de un lado, pero se rompió la cuerda que bordeaba la red. Al fin, se dejó de contemplaciones y simplemente tiró con toda su fuerza. La red se elevó enredada en un revoltijo de algas y peces, y él la arrojó al fondo del bote. Sofía y su abuela se pusieron de pie y observaron desde la orilla cómo el bote se dirigía hacia tierra desde el mar vociferante. El padre saltó y tiró del bote, y justo entonces llegó una enorme ola girando por el promontorio. Pegó de lleno en la popa, se estrelló en el travesaño y siguió avanzando hasta dejarlo varado. El padre lo amarró, tomó las redes en sus brazos y cruzó la isla.
inclinándose contra el viento. Las dos lo siguieron muy cerca una de la otra, sintiendo cómo sus ojos ardían y sus labios sabían a sal. La abuela caminaba con las piernas muy abiertas y golpeando con fuerza el suelo con su bastón. La basura junto al pozo se levantó de pronto con el viento y arremetió contra ellos. Todo lo que había allí pudriéndose tranquilamente desde hacía 100 años, ahora volaba por la costa hacia el mar tormentoso, la basura de los pilotos y el hedor del pozo, y la lenta tristeza de tantos y tantos veranos. ¿Te gusta?, gritó Sofía. Es mi tormenta. Dime que te estás divirtiendo. Sí, muy divertida, respondió la abuela, parpadeando para sacarse el agua salada de los ojos. El padre dejó las redes en la escalera, donde el viento había arremolinado las ortigas en una suerte de alfombra gris, y luego se fue solo al promontorio para ver las olas. Tenía prisa. La abuela se sentó en el suelo y comenzó a sacar peces de la red. Se le caían los mocos y su cabello volaba en todas direcciones. Es curioso lo que me pasa, dijo Sofía. Siempre me siento muy buena y simpática cuando hay tormenta. ¿En serio?, dijo la abuela. Bueno, puede ser. Por favor, pensó. No, yo no soy buena, mucho menos simpática. Lo mejor que puedo decir de mí es que las tormentas me interesan. Tomó una perca y la golpeó contra la roca. El padre rompió el candado de la puerta de los pilotos con una piedra grande, pero solo lo hizo para proteger a su familia. El living era un corredor estrecho y oscuro que dividía la cabaña en 2 habitaciones. En el piso yacían pájaros muertos desde hacía muchos años, aves que habían entrado a la casa en ruinas y nunca descubrieron cómo salir. Olía a basura y a pescado salado. Allí dentro, el sonido incesante de la tormenta adquirió un matiz de amenaza inminente. Entraron a la habitación oeste, que tenía el tejado a la izquierda. Era un cuarto muy pequeño, con 2 camas de hierro y una chimenea con campana, y en el centro había una mesa con 2 sillas. El empapelado era bonito. El padre colocó la canasta sobre la mesa. Bebieron jugo y comieron los sándwiches. Luego comenzaron a trabajar. La abuela se sentó en el suelo y extrajo los peces de las redes. El rugido constante del mar retumbaba en las paredes de la cabaña, como un estrépito ininterrumpido. Hacía bastante frío. La espuma de las olas corría por los cristales de las ventanas y por los alféizares y el piso. Cada tanto, el padre salía a ver cómo estaba el bote. El oleaje había crecido y castigaba la ladera de la isla. Una tras otra, las olas alzaban su blanca majestuosidad hasta alturas desmesuradas, y la espuma rompía contra la roca como latigazos. Las altas cortinas de agua atravesaban la isla y continuaban hacia el oeste. La tormenta era atlántica. El padre salió nuevamente para ajustar las amarras del bote, y al regresar subió al altillo de los pilotos para buscar leña. La estufa era algo terca, pero finalmente se rindió, y el fuego ardió con movimientos furiosos. Dejaron de tiritar incluso antes de que la habitación se caldeara. En el suelo, frente a la estufa, el padre extendió una red arenquera por si alguien quería dormir, pero era tan vieja que se deshacía entre las manos. Al final, encendió su pipa, se sentó a la mesa y continuó trabajando. Sofía subió a la torre. El espacio era pequeño, 4 ventanas, una por cada punto cardinal. Vio que la isla se había encogido hasta volverse terriblemente pequeña, solo un trozo de piedra y tierra descolorida. Pero el mar, en cambio, era inmenso, muy blanco, aunque a veces se tornaba un amarillo grisáceo y sin horizonte. El continente ya no estaba, y tampoco las otras islas.
Solo existía ésta, amenazada y protegida por la tormenta, y olvidada por todos, menos Dios, en cumplimiento de sus oraciones. «Oh Dios», dijo Sofía seriamente, «no sabía que era tan importante. Fue muy amable de tu parte. Muchas gracias. Amén». Empezaba a oscurecer y el sol en el poniente estaba muy rojo. La estufa ardía, la ventana del oeste brillaba como el fuego y el empapelado se había vuelto aún más hermoso. Tenía manchas de agua y rasguños, pero ahora se distinguía todo el dibujo en azul claro y rosa, con enredaderas cuidadosamente pintadas. La abuela cocinaba pescado en una lata y con mucha fortuna, y para alegría de todos, había encontrado sal. Después de la cena, el padre volvió a salir para ver el estado de su bote. No voy a dormir en toda la noche, declaró Sofía. Piensa qué horrible hubiese sido de no haber podido venir. Si hubiéramos estado en casa cuando empezó. Sí, claro, dijo la abuela, pero estoy un poco preocupada por el otro bote, y no recuerdo si cerramos la ventana. Ah, sí, el otro bote, susurró Sofía. Sí, y el invernadero, y los gladiolos a los que no les pusimos estacas, y también las cacerolas que dejé en remojo en la caleta. Basta, no digas más, gritó Sofía. Pero la abuela, desconsiderada, continuó. Y luego pienso en todos los que están en alta mar y en todos los botes que se van a hundir. Sofía la miró y gritó. ¿Cómo puedes decir esas cosas cuando sabes que todo es mi culpa? Fui yo quien pidió la tormenta y luego vino. Sofía comenzó a llorar ruidosamente y ante sus ojos se desplazó una larga caravana de imágenes horribles, convincentes escenas que confundían barcos aplastados y gladiolos, ventanas y personas, y todas las ollas girando en el fondo del mar, y las banderas desgarradas por el viento que no dejaba de soplar. ¡Ay, Dios! Ahora Sofía lo vio todo destruido y perdido para siempre. Bueno, si el otro bote se hundió, lo sacaremos, dijo la abuela. Sofía se agarró la cabeza con las manos y se largó a llorar bajo el peso de la catástrofe que había caído sobre East Island. No fue tu culpa, dijo su abuela. Ahora escucha bien lo que te voy a decir. Hubiera habido una tormenta de todos modos. Sí, pero no tan genial, gritó Sofía. Fuimos Dios y yo quienes la hicimos. El sol se había puesto y la habitación se oscureció rápidamente. El fuego de la chimenea ardía y el viento no dejaba de soplar. Dios y tú, dijo la abuela irritada, ¿por qué te obedecería a ti cuando tal vez otras 10 personas estaban pidiéndole buen clima? Y puedes estar segura de que lo hicieron. Pero yo pedí primero, dijo Sofía, y ya ves que no hizo buen tiempo. Dios, exclamó la abuela, Dios está tan ocupado que no tiene tiempo de escuchar. El padre regresó y puso más leña en la estufa. Les dio una manta maloliente y salió otra vez a mirar las olas antes de que oscureciera completamente. Tú misma dijiste que lo oía todo, dijo Sofía con frialdad. Me dijiste que escucha todo lo que le piden. La abuela se sentó en la red arenquera y dijo, sí, es así, pero te diré algo. Yo me adelanté. ¿Cómo?
Recé antes que tú. Eso. Fui yo quien le pidió una tormenta. ¿Cuándo se lo pediste?, preguntó Sofía con suspicacia. Esta mañana. Entonces, ¿por qué dejaste que viniéramos con tan poca comida y tan poca ropa? ¿No tenías fe en él? Sí, pero pensé que tal vez sería más emocionante venir sin... Sofía suspiró. Sí, así eres tú. ¿Has tomado tu medicina? Sí, eso sí que lo traje. Bueno, menos mal. Entonces puedes dormir sin pensar en lo que has hecho. No voy a decirle a nadie, no te preocupes. Es muy amable de tu parte, dijo la abuela. Al día siguiente, hacia las 3, la lluvia amainó lo suficiente para que pudieran volver a casa. El otro bote yacía volcado frente a la terraza, pero aún conservaba los remos, los cubos y otros enseres. Y las ventanas estaban cerradas. Había muchas cosas que Dios no había tenido tiempo de salvar, porque la abuela se lo pidió demasiado tarde. Pero cuando cambió el viento, al menos se ocupó de que las cacerolas volvieran a la playa. Y el helicóptero llegó, como esperaban, y escribieron sus nombres y el nombre de la isla en una lista.